Los Acer interceptaron una llamada del rancho del Indio en Tamaulipas. Y al parecer Nicolás está ahí, vivo. Mario, soy yo. Tengo información sobre el paradero de tu mujer y tu hija Elizabeth. Pues mira, te vamos a conseguir un abogado muy bueno, el que sacó a Rosario con su caso. Es uno que trabaja para Bandera Blanca. ¡Romero! ¡Patrón! ¿Tu Romero qué le pasó? ¡Patrón! ¡Se murió! ¡Ay, no, parce, no se vaya a morir! Me estás asustando, ¿Quién podría ser más poderoso que el mismo Indio Amaro y el presidente Roca, Busca en tu pasado. A este enemigo te lo ganaste con sangre. ¡Jaimo! Es que hay un nuevo enemigo. Déjate caer, perro. Déjate caer. Que Salvador Acero está más listo que nunca. Bueno, ¿y Mario Casas qué tiene que ver con el hijo de la migra? Pues no sé. Seguramente lo está haciendo por la recompensa. He estado investigando a ese argentinete. Se ve que le encanta el dinero. Y la palabra lealtad del ni siquiera la conoce. ¿Y para todo esto Indira ya sabe o todavía no? No le quiero decir nada todavía. Hasta que esté seguro que Nicolás está vivo y está en el rancho del Indio. No le quiero dar falsas esperanzas, mi amor. Mira, la verdad a mí sí no me gustaría estar en sus zapatos. Lo que le está pasando a ella no se lo deseo a nadie. Y lo peor de todo es que si Nicolás está vivo y está en el rancho del Indio Amaro, ahí sí lo deben de estar tratando como a mis migrantes, esclavizado, torturado, vete tú a saber qué tantas cosas. Tenemos que encontrar a ese indio. Que seguramente está más blindado que nunca, pero tampoco se lo puede tragar la tierra así de la noche a la mañana. Pero pues ¿en dónde pues? ¿No dijeron de los túneles estos que estaban abiertos donde cruzaban droga? ¿Que Doriga los escuchó con Mario Casas? Pues sí. Sé que el argentino tiene gente infiltrada en el cártel de Tijuana y eso fue lo que le informaron. Y nosotros sabíamos que Teca Martínez tenía túneles en Tijuana. Lo que nunca supimos fue la ubicación exacta. Pues mira, yo no sé cómo tiznados le vamos a hacer para encontrar esos túneles con la PGE, con la DEA o a ver cómo. Pero si Nicolás está vivo, esos túneles son nuestro punto de partida. Carmencita, Pepito. Shh. Carmen. Nicolás. ¿Qué haces aquí? Venga. Yo creo que a este man le tuvieron que haber dado algo de veneno. Es que, parce, si no entramos en ese momento, este mal se chuletea. ¡Qué pecado! No, parce, doña Tuti, vea, ¿sabe qué? El patrón puede tener muchos enemigos, pero a lo bien que hay veces el peor es el mismo. ¿Y usted qué, mijo? No me mire así, yo me voy a quedar aquí cuidándolo. ¿Usted se imagina que este man a las 2 de la mañana le dé por meter coca? Ahí sí se nos muere. Susú. Venga, papi. Ah, bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Yo me voy a quedar en la habitación del lado, me avisa cualquier cosa. Oíste, vos pareces como la mamá de este man, ¿no? Ven, contame un chisme. ¿Verdad que a él le mataron la mamá? ¿Ah? Cuidado con soltar la lengua, Domingo, ¿eh? Mira que sé mucho de vos, más de lo que crees. Estoy diciendo, vato, que este güey es un traidor. No, Doriga no va a permitir que nos venda. Y si nos vende, yo mismo lo entierro. Oigan, este jueguito de espías ya no me está gustando. Pues vete. No tienes los tamaños para pertenecer a esta familia. Sí, Mario, yo te ayudo a encontrar a Elizabeth y a Andrea. Y tú me dejas trabajar contigo de nuevo. Yo también sé mucho de ti, Mario. A los dos nos conviene. Lo que me conviene o no, a vos no te importa. Pero te voy a dar un voto de confianza. Nos vamos a encontrar mañana en la carretera de... Ahí estaré. Y mucho cuidado con salir con una bolsa. No me va a importar entregar tu expediente a la Interpol. A ver, compa, ¿qué fregado sabe el de ti que no nos estás diciendo? Calma, gallo. Domingo está colaborando y acuérdate, si damos con Mario Casas, podemos dar con el Indio Amaro.
Ah, bueno, Chapina, pero donde este vato me está diciendo mentiras, voy a hacer que te tragues tus propias tripas. No, tranquilo, gallo. Yo investigué bien a Domingo y no hay nada oscuro en su pasado. Pues, ¿qué hiciste, güey? ¿Sobornaste a un político? ¿Mataste a alguien? Aquí nadie te va a juzgar por soltar la sopa, ¿eh? Eso jamás pasó. Yo nunca tuve sexo con Andrea. Nunca la violé. Eso es un montaje, hijo de... La copolamina maravillosa. Tiene que ver con un dinero. No les puedo decir más. Yo ya no soy esa persona del pasado y mañana se los voy a comprobar. Oye, Doriga, tú tienes que estar jugando conmigo, va, güey. Me estás diciendo que nuestro destino, el de toda la familia, está en las manos de este baboso. Gallito, no queda de otra. Toca confiar en Domingo. ¿O no? Les pedí que vinieran porque quería disculparme contigo por haberte hecho eso. No tenía otra opción. Tranquilo, Nicolás. Perdón, tiburón vaso. No puedes decir Nicolás, es mi verdadero nombre. El que me pusieron mis papás de verdad. Tranquilo, pelado. Yo te perdono. Yo sé que todo lo que estás haciendo es porque Lindo te está obligando a hacerlo. ¿Es o no es así? Me dijo que iba a matar a mis papás si no hacía lo que él quería. Por eso he estado actuando así. Y vas a tener que seguir actuando así. Es la única manera de mantenerte a salvo en todo esto. No estás a salvo, Carmen. El indio Amaro lo está obligando a hacer cosas terribles. En el narcotráfico. Marcarme de esta manera. ¿Qué más sigue? ¿Matar a alguien? Escúcheme una cosa. Nosotros nos tenemos que ir de aquí lo antes posible. No, porque si mi papá se entera... Si el indio Amaro se entera, me dijo que iba a descabezar a mis papás. No quiero que nadie más sufra por mi culpa. No estás solo. Estás con nosotros y no te vamos a abandonar. Estoy segura que José Ángel va a encontrar la manera de sacarnos de aquí. Mientras tanto, tú sigues fingiendo para que el indio no se entere de nada, ¿sí? Vete de aquí, antes de que te vean. Es el mismo chamaco que llegó a este rancho. No es el mismo. Este mundo te cambia. Pues es que si no fue el indio Amaro quien te hizo ese ataque en donde murió el Jaibo, entonces ¿quién fue? Pues que el indio Amaro no fue. Ese vato siempre ataca de frente, mija. Han de haber sido los petates. Con los petates estamos llevando la fiesta en paz. Además, tenemos la lana suficiente para negociar con ellos cuantas veces queramos. ¿Cómo pretenden negociar con esos asesinos? Chayo, ¿qué estás haciendo aquí, mija? Deberías de estar Vicenta, descansando. yo ya estoy cansada de que me estén tratando como si estuviera enferma. No estoy enferma, estoy embarazada nada más. Me estoy tomando mis medicamentos, todo va bien. Soy más fuerte de lo que ustedes creen. Sí, mero, mija. Tú y mi carnala son las mujeres más fuertes que yo conozco. Esta está atorada. Domingo no iba a limpiar esto. ¿Dónde madre está Panteón? Fue a buscar más hombres para reforzar la seguridad. Yo lo único que sé es que si te hicieron ese ataque, lo van a volver a repetir, chavita. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver a mudar? Todo el mundo sabe que estamos en Tamaulipas. A ver, de aquí no nos saca nadie. Ya comprobamos que mudarnos no sirve para una fregada. La calaca siempre está con nosotros. Lo que vamos a hacer es quedarnos, pelear y volvernos los más fuertes. ¿Cómo vamos a hacer eso, gallo, Si sigue muriendo gente. El Jaibo se murió por mi culpa. Otra persona que como mi mamá y como mi parcero no pude salvar. Ese cabrón me salvó la vida en la cárcel y no me pude quedar a rescatar su cuerpo y lo dejé como perro. Ya estuvo bueno, Salvador. Aquí lo importante no son los cadáveres, entiendo tu dolor. Pero lo importante es la gente que sigue viva y la que viene en camino, que no te has puesto a pensar en eso, chavita. Mira, yo te entiendo muy bien y vamos a vengar todo esto que le pasó al Jaibo. Así como todos los muertitos que sigan en camino. Pero esa bala que llevaba tu nombre y terminó con la de Ramiro Núñez, no se nos va a olvidar. Mire, Vicenta, yo ahí no estoy de acuerdo con usted. ¡Que la madre! Escúcheme, los francotiradores son expertos en poner el plomo donde ponen el ojo. Si mataron al Jaibo, querían matar al Jaibo, no hay vuelta de hoja. Nosotros tenemos enemigos por todos lados aquí que nos quieren matar. Pero ¿sabes qué? Que se vengan, porque aquí los van a topar los Acero, los Quintanillas y el futuro presidente municipal de este lugar. Porque yo de aquí no me voy. Ay, gallo. El Jaibo, antes de morir, me habló de un nuevo enemigo de la familia.
Un enemigo que según él es más fuerte que el mismísimo Indio Amaro. Me dijo que viene del pasado, que viene a cobrar una cuenta de sangre. Pero le dispararon antes de que me pudiera decir su nombre. ¿Alguien de la familia Casares? No, todos ellos ya están muertos. Podría ser, no sé, Heriberto Roca, el presidente, quizás. Pero si él retiró los cargos en nuestra contra. No, mija, es que tú no sabes cómo es esto de la política. Uno que ya está metido en esto ve que es puro mugrero. Eso es más sucio que nuestro negocio, que cualquier negocio que hayamos hecho en el pasado. El Teca Martínez. Briseida Montero. Ese apellido no se vuelve a mencionar. Una vez que decapitaste a Álvaro, yo me encargué de acabar con el apellido Martínez. Y que yo sepa con los Montero también. Una vez que maté a Briseida, el cártel de Cali murió con ella. Además, eso que pasó en el túnel fue hace mucho tiempo. ¿Por qué esperarían tantos años para volverme a atacar? De pocas cosas me acuerdo de anoche. Uf, pero ojalá me acordara lo que pasó en esta cama con vos, cosita deliciosa. Pues la verdad es que no pasaron así como muchas cosas, no, porque pues a lo bien yo me la pasé fue rezando y pidiendo para que usted no se me chuleteara. Es que, parce, usted no se metió el perico, se metió toda la jaula completa. Casi se muere. ¿Y vos me salvaste la vida? Pues se hace lo que se puede. Venga, yo le quiero contar una cosa. Imagínese que cuando yo era pobre, antes de casarme con el viejito, que en paz descanse, yo leía las cartas, yo leía la cara de la gente, los ojos, el café, las manos, yo era una tesa. Y lo que siempre yo he escuchado es que cuando uno empieza a hablar y como a recordar la tercera generación y eso, es porque cuando uno se va a morir. Y usted empezó a hablar de su mamá, de su papá. ¿Verdad que los mataron? Bobadas, Tuti. Eso es lo único que uno habla con esta droga, o bobadas. ¿Oíste? Yo que a vos no te quería volver a ver la cara después de la Nueva York y ahora te debo la vida. Perdóneme, yo no quería embarrarla así. Ay, yo sé que yo la embarré, pero yo venía aquí a arrodillarme, a pedirle perdón, perdóneme, porque es que yo la embarré con esos dominicos, ¿cierto? Pero es que, ¿qué hago yo? Yo soy así, yo siempre la embarro con el que no debo, donde no debo. Te voy a decir una cosa, Tuti. ¿Vos sabes yo por qué te hice mi socia? No era por tu talento, precisamente. A mí me vale 5 si vos la movés o si vos sos una roca. Yo te contraté a vos porque vos sos la mamá del nieto del Teca Martínez. Ay, otra vez con lo mismo, parce. Ese cuento que yo soy la mamá del nieto del Teca Martínez, yo lo único que quiero que mi hijo herede es mi billete, ¿sí me entiende? Para uno quedarse con la frontera de México, no le basta solo con quererlo. Hay que saber cómo recuperar el trono. El reino es el cartel de Tijuana. Y el líder no es el Indio Amaro, es el heredero, tu hijo. Porque que yo sepa, el Teca Martínez no dejó más parientes. Así que te toca aceptarlo y reclamarlo. Roscas, ¿podemos hablar? Yo estoy muy angustiada por la Tuti desde que les pasó lo de Nueva York. Mira, es la madre de mi nieto. Ella no conoce nada de esta vida de narco que tú te sabes de memoria y yo. Pues ya sabes. Estuve de los dos bandos. Del lado de los policías y de los ladrones. Sabes perfectamente que esto no acaba bien. Traté de advertírselo para que no hiciera este viaje, pero no me quiso escuchar. Mira lo que pasó, Roscas. La mandaron de vuelta en un ataúd, por Dios. Mire, le voy a decir una cosa, si le sirve de algo. La señora los enfrentó a estos vatos como si fuera una profesional, ¿eh? Como si llevara años en el business. A la señora no le va a pasar nada. Es como ella dice, es de hierro. Tú y yo no somos amigos, pero sé que cuidas de ella. La Tuti está loca, pero es buena. Y es la madre de mi nieto. Yo no quiero de ninguna manera que Alvarito se quede huérfano ahora también de madre. Roscas, tienes que sacarla de esto, por Dios. La Tuti no va a sobrevivir. La señora Tuti es una mujer grande. No necesita que la estemos cuidando.
Y si necesita ayuda, pues para eso sí estoy bueno. Ella es muy diferente a usted. Ella sí tiene lo que se necesita para estar en este business. Lo más probable es que Mario Casas va a estar solo, pero no es ningún tonto. Lo primero que va a hacer es revisarte para que no tengas ningún GPS ni ningún micrófono. ¿Y cómo vamos a grabar entonces la conversación? A ver, relájate, Domingo. Se te olvida que Dóriga trabajó para la DEA y pues se sabe todas las mañas para estas cosas. Domingo, quiero que te lleves este reloj. Ten. Es capaz de emitir una señal de GPS. Así vamos a ser capaces de rastrearte. En caso de que Mario se pase de lanza, te quiera secuestrar, vamos a estar al pendiente de ti. Es por tu seguridad. Se prende con ese botón. Lo activas con ese botón y luego te pones esto en el oído. Domingo, dos cosas muy importantes. Una, cuando llegues, estos aparatos deben de estar apagados. En cuanto Mario te registre, me los prendes. Y la otra, este es un gel neurotransmisor. Emite una onda electromagnética. Con esto vamos a ser capaces de encontrar a Mario Casas donde se encuentre. Tienes que buscar la manera de ponerle ese gel sin que se dé cuenta Mario Casas. Una vez que se lo pongas, tenemos 2 semanas en lo que dura el efecto. Lo que Bebote y yo estamos pensando es que en estas 2 semanas Mario Casas visita el rancho del Indio Amaro. Ahí agarramos a Mario y encontramos la ubicación de ese bastardo. Pero dependemos de ti. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.